Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la construcción del Templo de Salomón. Hay algunos misterios que se han transmitido por generaciones en el acervo popular del pueblo hebreo en cuanto a cómo se construyó el Templo de Salomón. Y varios amigos me han escrito preguntándome si es cierto de que el Templo de Salomón fue construido por demonios, por seres espirituales que fueron utilizados para construir este gran templo majestuoso con estas enormes rocas. ¿Quién podría mover esas piedras en la antigüedad? Y es que hay muchas leyendas judías y también musulmanas que hablan de que el rey Salomón no solamente era sabio en el sentido de que conocía la sabiduría divina, sino que conocía toda la sabiduría del mundo. No ha habido otro hombre más sabio sobre la tierra, dicen los textos, que el rey Salomón. Y esta sabiduría incluía el conocimiento también de la mística. Incluso a Salomón se le ha comparado como un gran mago, como alguien que tenía dominio sobre digamos que los misterios de los mundos espirituales, que tenía dominio sobre los espíritus, que podía dominar a los demonios y que tenía un famoso anillo con el que controlaba a una serie de demonios. En el Islam se le llama jinns o genios. Si recuerdan la historia de Aladino y el genio, bueno, ese genio, que en el Islam se conocen como jinns, no son más que simplemente demonios. Y se dice que Salomón era un gran exorcista y que tenía control sobre estos demonios porque Dios le dio ese anillo. Y se habla de los famosos clavículas de Salomón, estos libros y de los pentagramas y qué sé yo. Por tanto, a Salomón en el acervo popular, en la mitología, se le ha asociado como como un gran mago, alguien que tenía dominio sobre los espíritus inmundos y que le obedecían. Y que él utilizó a estos demonios, estos espíritus, para poder cargar estas grandes piedras para construir el gran templo que se construyó, ¿no? Y muchos me han escrito y me preguntan que si eso es cierto. Bueno, aquí va la respuesta que le he dado a estos amigos que me han escrito, varios, y que vamos a dar la respuesta lógicamente desde el punto de vista de la historia. Y desde el punto de vista de la historia hay que decir que esto no son más que mitologías de un pueblo. Nadie en su sano juicio se puede creer de que... Porque esto va con la fantasía de que si controlan espíritus y que... Esto ya es igual que los cuentos de Aladino en el mundo árabe. Un genio que se aparece, que no es más que un demonio, que pide un deseo y que te construye palacios. Pide 3 deseos y ¡pum! Te aparece un palacio y te aparece sirviente. En la lógica eso no existe. Nadie te hace un palacio de un golpe así, ni te aparece sirviente, ni te aparece oro, ni nada de esas cosas. Solamente son ilusiones. Lo mismo con esta historia que se desarrolló en el pueblo hebreo de que los demonios hicieron este templo. Esto es totalmente una mitología de un pueblo, como hay muchísimas mitologías e historias en el pueblo hebreo y en muchos pueblos. Históricamente hablando, la evidencia es clara de que trabajaron hombres para construir el templo. El historiador judío Flavio Josefo deja bien claro cómo se construyó el templo. Dice que para construir el templo se utilizaron entre 10.000 y 12.000 hombres que trabajaron todos los días en esto. Lo que es más, se le subieron los impuestos al pueblo y el pueblo estaba obstinado de pagar impuestos y estaba explotado. Muy bien, se cuenta, qué alegría se construyó el templo, oh, qué maravilla el templo a Dios, pero la gente lo que estaba era molesta también. Y la prueba de esto está que cuando el hijo de Salomón, Rehoboam, tomó el trono, recuerden la historia, que el pueblo le dice, baja los impuestos porque tu padre nos tenía ya. Y que dice Rehoboam, se fue a aconsejar con los jóvenes, no le escuchó a los ancianos que le dijeron, baja los impuestos. Y le dijeron, sube los impuestos, si mi padre los trató duro, yo los voy a tratar todavía más duro. O sea, la gente estaba protestando por los impuestos que se le pusieron para construir el templo, porque eso había que pagarlo. Dice el texto bíblico, está escrito, que Salomón, y David en este caso, porque el rey David se encargó de traer todos los materiales, Salomón lo continuó, pero trajeron una serie de cedros, o sea, madera para construirlo del Líbano. Y el rey de Irán incluso ayudó en esto, y se trajeron todas estas maderas por barco. ¿Y saben por dónde entraron? Por el puerto de de Jafo, en Palestina, Israel. Y encontramos que está bien detallado todo históricamente hablando. Y Flavio Josefo del siglo I
por supuesto, miren de qué fecha tan antigua y que tiene una tradición todavía cercana a las fuentes. Y otros historiadores dejan claro de que fueron hombres que casi que trabajaron como esclavos día y noches para construir ese templo tan grande, con estas grandes piedras, estas grandes construcciones. Trajeron arquitectos, trajeron gente, ya les decía, hasta del Líbano, gente de otros países, no solamente hebreos, ayudaron, aportaron ideas, arquitectos. A la gente se le puso este impuesto grande y a dar dinero hay que pagar esto. Y ya está escrito históricamente que esta es la evidencia que tenemos, que lógicamente hombres construyeron este templo en la antigüedad. Por tanto, esta teoría de que si espíritus y que no sé qué, esto ya es más que la leyenda, igual que todas estas historias que se han inventado de que Salomón, que era un gran mago y qué sé yo. Eso son mitologías que se desarrollan en un pueblo. Pero claro, hay gente que se cree esto muy seriamente. Y es parte íntegra de la creencia, por ejemplo, en el Islam, esto de que los jinns construyeron el templo. Y en la creencia judía igual, de que muchos judíos creen, no todos, pero un grupo cree, ortodoxos muy religiosos que creen que espíritus trabajaron en la construcción de este templo y qué sé yo. Pero vamos, que nadie es racionalista, nadie que tiene sus 5 sentidos se cree estas cosas. Ya les decía, esto es como el cuento de Aladino, que igual un jinn, un demonio le piden deseo y de momento te aparece un castillo y vamos, que no sé nada se construye así de la nada. Porque una cosa es la creencia, pero la mitología, la superstición, todo esto se infiltran en un pueblo y crean un montón de mitologías. Si les vengo a contar historias de mitologías que hay en el pueblo hebreo, son montones. Hay una historia que me recuerdo ahora mismo, de que cuando los hermanos de José fueron a ver a José que estaba en Egipto, hay una historia de que Judá estaba frente con José y que José estaba con los niños y que bueno, hay todo un invento de una historia ahí de que uno de los hijos de José, o creo que fue José, levantó el pie y dio un golpe en el suelo y hubo un terremoto en toda la tierra de Egipto y que no sé qué. Y otro de que había una gran roca y que Judá, creo que fue, o José la levantó con una mano y la elevó al cielo y le dio un golpe. Y eso esas son mitologías y para engrandecer a los grandes héroes de la historia bíblica. Nadie se cree que porque alguien levanta un pie, un simple ser humano, se crea un terremoto que se siente en todo Egipto. Eso no se lo cree nadie. Pero sí hay judíos que se los creen. Igual que con lo mismo con esta historia de estos seres que construyeron esto. Hay gente que se los cree muy serio. Y vamos a hacer otro vídeo donde les voy a contar la famosa leyenda de las 10 tribus perdidas, ¿no? Y de que hay quien dicen, ¿no? En la época medieval se desarrolló toda una historia de que están ocultas detrás de un río que se llama el río San Batión. Y les voy a contar una historia y sobre un incidente, unas palabras que tuve una vez con un rabino al respecto. Y muy serio que se creen todas estas cosas, mucha gente. Pero otros no. Hay que saber distinguir entre lo que es la estructura religiosa, entre lo que es la historia y lo que es la mitología de un pueblo. Como todos los pueblos antiguos que se inventan leyendas e historias, que estoy seguro que esas historias se escribieron quizás por varias razones. Estos midrashim se escribieron porque contienen una enseñanza ética, una moral, los que se llaman parábolas. Pero la gente tomó las parábolas en sentido literal. Ese es el problema de interpretar literalmente los textos. Quizás los autores antiguos simplemente querían tener una moraleja, una enseñanza. Y a la gente de aquella época, que era gente simple, que eran alfabetos en el sentido de que no hay la educación que hay hoy. Era gente sencilla, pescadores, agricultores. Hay que contarle historias así, simples, para poder enseñarles. Pero cuando un agente actual toma un texto como esto y la persona es tan creyente de todo y se cree todas estas cosas en el mundo actual y no se da cuenta de cómo pensaba la gente en aquella época y la enseñanza que hay detrás de las historias y se lo cree todo literal, bueno, ahí sí tremendo problema que hay. Porque esto ya es incompatible e inadmisible que en el siglo XXI todavía hay gente que tome los textos literales. Por ello es la dificultad de que las masas que no son entendidas tomen estos textos y los interpretan como quieren y forman tremendo problema. Y estos son... Pero al final digo, bueno, cada cual es libre de creer lo que crea. Históricamente hablando, hay pruebas de que se construyó por hombres, se puso impuesto y el texto bíblico lo deja claro. La gente estaba cansada de esos impuestos y por eso se rebelaron y por eso se dividió el reino en dos. Se creó el reino del norte y se creó el reino del sur. Porque estaban obstinados de la dinastía de Salomón y de David. Esa es la pura verdad. El texto bíblico lo deja claro. Entonces, y como eso hay otras historias del demonio Asmodeo que también se hizo pasar por Salomón y se sentó en un trono. Y tú escuchas a veces
judíos ortodoxos, muy religiosos, contaban estas historias como puramente reales. Y que Salomón andaba vagando, el demonio lo cogió y lo transportó a otra dimensión, y Salomón tuvo que viajar no sé cuántos, 7 siglos, no sé qué distancia para llegar a su palacio otra vez, y nadie los reconocía porque estaba hecho un pordiosero. Bueno, tremendo historión. Esas cosas son mitologías. Hay que saber distinguir, igual que en la mística, en la Kabbalah. Hay un montón de historias y mitologías que son inventos de los cabalistas. Los cabalistas no son los grandes, no son como que se lo sepan todos, son seres humanos igual, sí, grandes místicos, gran sabiduría, pero hay muchos que también no sabían distinguir entre lo que es la racionalidad y la mitología, y se inventaban muchas cosas también, igual que todos los pueblos, vuelvo a decir, muchos pueblos por toda la tierra hay montones de historias y leyendas, y en este caso, ya les decía, hay pruebas históricas que dejan claro que hombres trabajaron para esta construcción, y el texto bíblico también apunta y da detalles al respecto. Entonces, que si alguien cita de un texto bíblico, cita de aquí, y hay textos judíos y musulmanes, bueno, sí, se escriben muchas cosas, porque está escrito en un libro no significa que sea verdad. Entonces, históricamente hablando, hay evidencia de que esta es la realidad. Eso fue construido por hombres, se pusieron impuestos, la gente estaba obstinada, y por eso fue una de las causas por las que se dividió el reino en dos. Entonces, espero que esto aclare las dudas de muchos. Recordemos que siempre, sí, muy bien, se creen las cosas, pero siempre hay que tener los pies firmes en la tierra. Y la mitología es la mitología, pero que tiene una enseñanza. Por la enseñanza es el mensaje que te da la historia, no que te crea la historia literalmente. Esto hay que tenerlo presente. Les agradezco a todos por la atención. Si Dios quiere, nos veremos en un próximo encuentro donde vamos a continuar con más de temas históricos de las diferentes religiones monoteístas, temas de filosofía, mística y mucho más. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.